Juan 14:16 dice así, vamos a leerlo la de 3, 1, 2, 3. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga conmigo, para siempre. Amén, para siempre. Versículo que viene, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo que viene, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y vea, usa la palabra huérfanos. No dice solo, dice huérfanos. El significado de decir solo a huérfano es algo diferente. Jesús pudo haber dicho no os dejaré solos y vendré a vosotros, pero usó la palabra huérfanos. No os dejaré huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Es una persona que no solamente está sola, sino que también está desprotegida. Amén. Y Jesús dice una cosa, no solamente no te dejaré solo, sino que no te dejaré huérfano. Hay una promesa de Dios para nosotros. Hay un papel importante que el Espíritu Santo hace. Hace tiempo lo explicaba en la iglesia y les decía que Dios hablaba en mi corazón, y era que la razón de que la razón de que Jesús viniera a morir a la cruz no era el propósito. En pocas palabras, Dios no era su propósito que Jesús muriera en la cruz. Ir a la cruz, morir en la cruz era el medio para lograr el propósito, que era que el Espíritu Santo viniera a nosotros una vez más. Amén. El propósito de la muerte de Jesús era que podía restaurar la relación del Espíritu Santo y los hombres. Dios desde el principio planeó que el Espíritu Santo estuviera en los hombres. Cuando crea al hombre, sopla aliento de vida en él, sopla el Espíritu Santo en él, y es algo que ya he predicado, pero quiero mencionarlo para la predicación que voy a compartir ahorita. Desde que Dios creó al hombre, Dios lo primero que hizo en él fue poner su Espíritu Santo en él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando el hombre peca, se aparta del Espíritu Santo, se aparta de la presencia de Dios, y entonces queda huérfano. Escuche, no solamente queda solo, queda huérfano. ¿Ok? En pocas palabras, queda sin su protección, queda sin su bendición, ¿ven? Queda sin su cobertura. Eso es ser huérfano, ¿ok? Entonces la Biblia nos enseña que Jesús vino a restituir eso y vino a provocar que el hombre ya no caminara huérfano. El propósito de que tú te acerques a Dios no es solamente, o no debería ser solamente, recibir un milagro. El propósito de tú acercarte a Dios es ya no caminar huérfano. ¿Ok? Un huérfano va a necesitar un milagro hoy, pero va a necesitar un milagro mañana también. Amén. Alguien que es huérfano hoy sale esperando un milagro, que alguien le dé comida, sobrevivir al siguiente día. Nosotros en la iglesia hacemos mucha labor social. Y nos toca salir mucho a la calle, mucho a indigentes, ayudar a indigentes. Y nosotros vemos que la mayoría de ellos duermen con un temor de ya no despertar, y no porque estuvieran enfermos, sino por miedo a que alguien llegue y les haga algo. El Espíritu Santo caminará con ustedes. El Espíritu Santo irá a donde ustedes vayan. Y cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo vendría a ellos, no solamente habla de compañía, habla de su poder, habla de su manifestación con cada uno de ellos. Cuando llega el Hechos capítulo número 2, el día del Pentecostés, cuando llega o visita el Espíritu Santo por primera vez, dice la Biblia que no solamente llegó la presencia del Espíritu Santo, sino que también descendió el poder de Dios, sobre cada uno de ellos. Amén. Dice así el versículo número 16. Versículo 14 dice, y yo y para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoces porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo
vosotros también viviréis, dice su palabra. Amén. Versículo número 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en ¿qué? En vosotros. Hay otro versículo que también dice así, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Hay una promesa de Dios, dice, recibiréis poder cuando haya venido. En pocas palabras, que el Espíritu Santo no solamente viene a hacernos compañía, viene a manifestar su poder en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Escucha, que muchas veces hemos intentado tantas cosas por nuestra propia voluntad. Hemos caminado sin Dios, hemos caminado sin la dirección de Dios. Amén. Pero hay una diferencia cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a caminar con nosotros. Ahora, puede ser que muchos de nosotros estemos caminando solo con la compañía del Espíritu Santo y no con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Escucha esto. Puede ser que estemos caminando solo con la compañía y no con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hace tiempo yo les preguntaba a la iglesia y les decía, ¿usted recuerda el día que recibió el Espíritu Santo por primera vez? Y todos levantaron la mano y dijeron sí. Y le dije, bueno, ¿y usted recuerda el día que el Espíritu Santo salió de su vida? Y quedaron todos así. Porque es fácil notar cuando el Espíritu Santo llegó, pero es difícil notar cuando el Espíritu Santo se fue. Amén. Pero sabemos que el Espíritu Santo se fue de nuestra vida cuando dejó de operar en nuestra vida, cuando dejó de hacer cosas en nuestra vida. Hay cosas que en tus propias fuerzas es imposible. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me... No es que tú puedes hacer todo, es que puedes hacer todo en Dios. Hay que entender esta parte. ¿Ven? No es decir, no, yo puedo hacer todo porque su palabra... No es que tú puedas. Dios puede hacer todo a través de mí. Hay cosas que en tu propia fuerza es imposible, pero si dejas que Dios lo haga, en Dios es posible cosas en tu vida. Amén. Cuando nosotros entendemos esta parte, no vamos a subestimar el poder de Dios en nuestra vida, pero tampoco vamos a subestimar el poder de Dios en la vida de otra persona. A veces a nosotros nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer algo en la vida de las personas. Es que estamos subestimando el poder de Dios. Pero cuando entiendo que yo no puedo hacer nada, que Dios puede hacer todo en mí, entonces estoy preparado y no me sorprenderá cuando yo vea que Dios haga algo en la vida de otra persona. Amén. Hay muchos de nosotros que caminamos creyendo que Dios no puede hacer ciertas cosas en nuestra vida. Amén. O más bien estamos pensando que nosotros nunca vamos a cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. Y a lo mejor en tu propia fuerza es normal y estás en lo correcto. Pero si entendemos que es Dios el que cambia vidas, entonces sabríamos que lo único que nosotros tenemos que hacer es estar listos para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Cuando Dios promete que el Espíritu Santo vendría a nosotros, no viene solo a hacernos compañía. Lo que Dios anhela no es que el Espíritu Santo te haga compañía. Lo que Dios anhela es que el Espíritu Santo, su poder se manifieste en ti. Amén. Cuando el Espíritu Santo se manifieste en ti, entonces va a empezar a hacer cosas que ni te imaginas. Amén. A veces hay personas que me dicen, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque si voy a la iglesia voy a cambiar esto de mi vida. Y yo le digo, ¿cuál es el miedo de cambiar cosas en tu vida? Amén. ¿Cuál es el miedo de que Dios cambie algo de tu vida? Si Dios cambia algo de tu vida, te voy a decir esto. Si Dios cambia algo de tu vida, no te va a doler, te va a gustar. Amén. Porque el cambio o la progresión es así. Amén.
Tenemos miedo a que Dios haga algo en nosotros, pero ¿por qué vamos a tener miedo si al final va a ser algo que nos va a beneficiar a nosotros? Amén. Yo no sé qué es lo que Dios tenga que hacer en ti, pero deja que su poder trabaje en ti. Y estoy tratando de buscar un buen ejemplo para que lo entiendas. Cuando mi papá, nosotros le predicábamos de Dios. Mi papá fue el último en acercarse a Dios. Y cuando estaba ahí, su respuesta era lo siguiente: decía, mira hijo, vaya usted, busque de Dios, usted, su mamá, échenle, miren, yo no les digo nada, no les prohíbo, ustedes adelanten, yo no le hago daño a nadie, decía él. Yo al contrario, yo a ustedes, yo los dejo que busquen y sirvan a Dios, yo no le hago daño a nadie. Yo, mira, me llevo bien, soy bueno con la gente, tengo amigos, porque saben que soy bueno. Y esa era su mentalidad. Y él decía, mira, yo no voy a cambiar mi cultura, decía él. Yo no voy a cambiar lo que yo creo. Yo no quiero que Dios cambie eso de mí. Y nosotros dijimos, ok, está bien, no, adelante. Y llegó un momento en que Dios empezó a hacer un cambio en su vida, que empezó a crecer una pasión o un anhelo por buscar su presencia. Para cuando acordamos, él ya estaba en un altar brincando y danzando. Amén. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie le rogó, nadie nada. Y ahora sirve a Dios. Amén. Él era de esos hombres que decía, prefiero trabajar que ir a la iglesia. Es más, prefiere trabajar que estar en casa. Él es así. Mi papá trabaja casi 24/7. Él se va a las 8 a su trabajo y regresa a las 11 de la noche. Su negocio es su pasión. Pero llega un momento en que dice, no sé en qué momento Dios transformó mi vida, pero estoy aquí y me gusta. Amén. Amén. ¿Sabes por qué cuando una persona está en drogas le cuesta trabajo cambiar su vida? Porque está intentando cambiar algo en él. Está peleando todos los días con no ser lo que él es. Está peleando todos los días por dejar de hacer algo que no quiere dejar de hacer. Pero cuando llega Dios con su poder y transforma su vida, en vez de querer cambiar algo que anhelo hacer, simplemente dejo de anhelar hacer. ¿Me está entendiendo? Es como un trabalenguas, pero así es. Se lo explico a los que se quedaron así. ¿Qué? En pocas palabras, si yo estoy intentando cambiar algo que no quiero dejar, me va a costar. Amén. Si estoy intentando cambiar algo que no quiero cambiar, me va a costar. Amén. Pero si de repente dentro de mí se acaba ese deseo, pongamos el ejemplo de las drogas, se acaba ese deseo de quererse uno drogar, ¿qué va a pasar? Ya no tienes que resistirte. Amén. Ya no tienes que luchar contra algo que quieres hacer. Pero sabemos que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer eso. Pero Dios es el único que con su poder lo puede hacer. Amén. Lo puede hacer. Yo conozco personas que han llegado a la presencia de Dios y le han dicho, ¿saben qué, Dios? Haz conmigo lo que tú quieras. Y de repente dicen, pastor, no sé. ¿Cuánto tiempo tienes sin drogarte? Dice, no sé. Un día de repente ya no. Amén. Recuerdo que hay una persona aquí que se llama Fide. Y Fide me contaba su testimonio. Me decía, pastor, yo era una persona que el viernes me empezaba a tomar. Ya tenía problemas con mi esposa. Mi esposa era como que, ay, vale. Un día fui a la iglesia y le dije a Dios, yo no voy a dejar esto, pero si usted quiere que yo lo deje, haga un cambio en mi vida. Dice, me acuerdo que ese día llegué al depósito, compré lo que tenía que comprar. Dice, le di los primeros 2 tragos y me empecé a vomitar. Dice, nunca más
No sé cómo fue eso. Amén. Si ahora la veo, ni se me antoja ni nada. Veo que le ponen limón, sal y tampoco. Y le digo, ya no digas porque a mí ya se me antojó. Le digo, no se crea. No se crea. ¿Y le se me hizo agua la boca? Nada. No es cierto. Porque cuando Dios viene con su poder, empieza a transformar cosas. Amén. Empieza a transformar cosas. Y Dios hace que lo que es imposible para nosotros se haga posible. Pero necesitamos al Espíritu Santo de nuestro lado. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hay cosas que a nuestra naturaleza es imposible, que a nuestras fuerzas nunca lo vamos a poder hacer. Es más, hay muchos de nosotros que estamos marcados desde el nacimiento quizá. Amén. Fuimos marcados a través de palabras. Fuimos marcados por la cultura que teníamos. Amén. No todos crecimos en el mismo lugar. No todos tuvimos las mismas oportunidades cuando éramos pequeños. No todos crecimos en un mismo ambiente, en un ambiente sano, y no fuimos formados de la misma manera. Y hay cosas que a lo mejor marcaron tu destino. Amén. Te tocó crecer en México. Quizás fuiste marcado desde el nacimiento. Amén. Pero si el poder del Espíritu Santo camina contigo, escucha, va a hacer que lo imposible se haga posible en tu vida. Amén. Que lo imposible, y a lo mejor fuiste marcado con un futuro en tu vida, pero Dios puede transformar tu futuro. Dios puede transformar lo que eres. Amén. Dios puede transformar. Hace tiempo lo compartía un poquito sobre eso, que yo crecí o nací en una familia, que la familia no era muy amante de las cosas de Dios. Una familia donde cuando llegaba tiempos como estos, fiestas como estas, eran más problemas que alegría. Amén. Una familia donde había conflicto, donde estábamos marcados a un tipo de vida. La mayoría de mi familia estaba marcada a un estilo de vida diferente. Pero llega Dios y entonces Dios hace algo increíble. Dios, de una generación que ya estaba marcada, transforma la vida de un joven y lo termina siendo pastor. Amén. Y empieza a cambiar su generación. Amén. Cambia mi generación. Estaba marcada por un estilo de vida. Las relaciones que yo tenía, las amistades que yo tenía, la compañía que yo tenía cuando era pequeño, por el barrio donde yo vivía, empezó a marcar cuál iba a ser mi futuro para mí. Amén. Hace tiempo recuerdo, un año antes de que yo empezara a pastorear, estuve en una reunión de amigos de la secundaria. Y cuando estábamos ahí eran como las 3 o 4 de la mañana y estuvimos en esa reunión, y al final me dicen ellos una cosa. Me dice: Adrián, de verdad no puedo creer que seas predicador, decía uno de ellos. Por el tipo de vida que yo tenía, me dice: Adrián, la verdad yo solamente tenía 2 finales para ti, o la cárcel o muerto. Yo decía: ¿por qué? Por el tipo de vida que yo empezaba a tener. Cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria, me la pasaba más en la dirección que afuera, que en el salón. Me peleaba a todas horas. Yo me salía desde bien temprano en la casa y llegaba hasta allá a la madrugada en la casa. Hermano, soy de la Noria Azul, imagínese, en la Cañada. ¿Sí conoce usted? No, es que usted es de San Pedro, por eso. Y estaba preparado mi futuro para mí. Pero un día Dios me alcanzó, me restauró, me transformó. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer en mi vida. Y lo que era imposible para el hombre ahora se hizo posible. ¿Por qué? ¿Por mis fuerzas? Diga conmigo: no, por el Espíritu Santo.
Hay cosas en tu vida que te van a costar soltar. Hay cosas en tu vida que te van a costar cambiar por una simple y sencilla razón. Porque lo tiene que hacer Dios en ti. Amén. Porque es Dios el que tiene que intervenir. Porque es Dios el que lo tiene que hacer. Porque es Dios el que tiene que cambiar las cosas en tu vida. Es verdad que puedes hacer todo, pero no en tus fuerzas. Lo puedes hacer a través de Dios. Hay que rendirnos a Él y dejar que Él haga en nuestra vida lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Amén. Hay que rendirnos a Él. Y entonces te voy a decir una cosa: Dios cambió mi vida. Y si me hubieras dicho tú hace 10 o 15 hace más de 15 años, me hubieras dicho que yo iba a ser un predicador, no te lo creería. Y quizás hubiera dicho que no, gracias. Pero ahora que lo soy, ahora que transformó mi vida, te voy a decir una cosa: no anhelo hacer otra cosa de mi vida más que esto. No me veo de otra manera más que haciendo esto. Disfruto el cambio que Dios hizo en mi vida. Si me hubieran dicho antes, quizás hubiera dicho no. Pero como no me lo preguntó, simplemente lo hizo. Amén. Es como cuando estás niño. Yo recuerdo cuando estaba más joven, yo veía la carne de trompo y yo me imaginaba que sabía fea. Hay cosas que a simple vista no te van a gustar, pero cuando lo pruebas vas a decir: estaba bueno, écheme 2 más. Amén. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida que ahorita dices no gracias, pero cuando la pruebes vas a decir: ¿por qué no lo probé antes? Hay cosas que ahorita a lo mejor a tu propia vista dices no gracias, yo paso, pero cuando la pruebas vas a decir: híjole Dios, hubieras hecho esto conmigo hace 10 años, hace 15 años te hubiera entregado mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Haz conmigo lo que quieras. Por eso hay cosas que Dios no te pregunta y simplemente las hace. Amén. Hay cosas que Dios no te pregunta, simplemente las hace. Si me hubieras dicho hace tiempo: Adrián, ¿le entregarías tu vida a Cristo? Yo le hubiera dicho no, gracias. Pero pasé un proceso de cáncer y me llevó a decir sí, gracias. O sea, a fuerza, o te lo comes o no. Yo doy gracias a Dios. Yo digo: Dios, gracias por eso, porque si no hubiera sido por eso, yo no estuviera hoy aquí probando de tu gracia. Amén. Solo hay cosas que vas a intentar y vas a fracasar. Cuando veas a tu hijo intentando cambiar y ves que no es posible, sabes, te vas a defraudar de él y puedes defraudarte de él. Pero no te defraudes de Dios, porque Dios es el único que puede hacer en él algo que él en sus propias fuerzas no puede. Amén. Cuando veas a tu esposo, dices: no, de plano este no tiene solución. A tu esposa no tiene solución. Puedes defraudarte de él, pero no decepcionarte de Dios. Deja que Dios trabaje en la vida de ellos, porque es Dios el que puede hacer todo posible en sus vidas. Amén. Cuando estaba ahí con esa enfermedad, el doctor decía: ya no hay nada que hacer. Y en las fuerzas de los hombres me decepcioné. Me decepcioné del doctor, me decepcioné de la quimioterapia, me decepcioné de mí mismo, me decepcioné de mis padres, me decepcioné de todo. Pero hubo uno del que nunca me decepcioné. Ese fue Dios. Y Dios hizo lo que para el hombre era imposible hacer. Hay algo, una ventaja que nosotros tenemos, es que no solamente no estás solo, tampoco estás huérfano. Amén. ¿Y qué significa eso? Escucha, ¿qué significa eso? Cuando no eres huérfano, hay cobertura, hay protección, hay bendición, hay sanidad, ¿sí o no? Cuando tú creciste, y si no creciste huérfano, te enfermabas y tenías a alguien que te llevaba al doctor para curarte. Necesitabas vestido y había alguien que estaba ahí para vestirte. No sabías cómo salía todo, solo sabías que ya tenías ropa nueva. Amén. No sabías de dónde se sacaba el dinero, pero ya estaba la comida servida a la mesa. Aunque sea frijolitos, pero había algo ahí para comer.
Amén. No solamente no estabas solo, sino que tampoco estabas huérfano. Bueno, eso es lo que pasa cuando dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. No vas a caminar solo, ¿sí? Y tampoco vas a caminar huérfano. Va a haber provisión, va a haber protección, va a haber cobertura, va a haber bendición, va a haber el poder de Dios sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo venga a ti. Amén. Pero no lo invites a hacerte solamente compañía. Invítalo a que su poder te perfeccione. Invítalo a que su poder transforme tu vida. Invítalo a que su poder haga cosas que otros no pueden hacer. Invítalo a que su poder gobierne tu vida. Invítalo a que su poder sea quien guíe tu vida. Invítalo a ser Dios en ti. No lo invites a ser tu amigo, invítalo a que sea Dios en ti. Dios puede ser nuestro amigo, pero es mejor que sea nuestro Dios. Amén. Es mejor que sea nuestro Padre, que sea lo que Él es. O sea, que su poder opere en nuestra vida. Amén.